El Mesías. El Mesías aparece proféticamente miles de veces en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, pero aparece especialmente en los Salmos, en estos que se han considerado los Salmos mesiánicos. Entre ellos tenemos el Salmo 2, el Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 41, el Salmo 69 y el Salmo 110, además el Salmo 118. Pero yo le podría agregar el Salmo 23. Tal vez en otro video explique más adelante por qué. El Salmo 23 nos muestra de una manera muy amplia el camino que va siguiendo el cristiano. Espera por más, aunque ahora profundizaremos en el Salmo 22, debido a que este salmo tiene todo el plan de Jesucristo plasmado, escrito, ya sabes, hace 1000 años antes de Cristo. Salmo 22.1 dice, para el director, sobre Ariel Hashahar, un canto de David, oh Dios, mi Dios, atiéndeme, ¿por qué me has abandonado? La cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Y esto no es más que una parodia exacta de lo que se dijo más adelante, cuando Jesús se sintió abandonado en medio de su crucifixión. Alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza, Elí Yahweh, lema shebactani, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron, él está llamando a Elías o Elías, según dicen las otras versiones. Elías suena exactamente similar a Yahweh. Seguramente Jesús balbuceaba y solo se le entendía Elías, lema shebactani. Esto, viéndolo en perspectiva con el Salmos 22.1, la cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación, nos podemos dar cuenta que Jesús se sintió rodeado por el pecado, oprimido por todos los errores de la humanidad, a un nivel que dejó de ver a Dios por un momento. Su condición de hombre en la cruz lo llevó a estar en la total desesperanza, a pesar de que Dios jamás lo abandonó en ningún instante, o seguramente habría muerto y todo su plan habría sido en vano. Salmos 22, 2-3 continúa. Mi Dios, por el día yo clamaré a ti, pero tú no escucharás. Asimismo por la noche no tengo alivio. No obstante, tú eres santo, habitas en las alabanzas de Israel. Esto es una proclamación del Hijo al Padre de que es todopoderoso, de que es el más grande y de que aunque esté él reducido como hombre en la tierra, lo exaltará y lo adorará y cumplirá todas sus leyes y preceptos por causa de nuestra salvación. Mateo 26:39 dice, avanzando un poco más adelante, cayó de rodillas sobre su rostro orando, mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa, sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad sea hecho. Esto es exactamente paralelo a lo que aparece en Salmos 22 del 2 al 3, en el Monte de los Olivos en Getsemaní. Y es que el sufrimiento de Cristo provocó que fuera en alma y en espíritu lleno de gozo una vez pasó el mayor de los pesares en Getsemaní. Y esto es revelación, a pesar de que, como veremos más adelante, su cuerpo continuaba sufriendo grandes penurias hasta el último instante de su mente. Pero por causa de este beso en Getsemaní es que pudo sobrevivir hasta el fin. Salmos 22 del 4 dice, en ti nuestros padres pusieron su confianza, ellos confiaron y tú los libraste, ellos clamaron a ti y fueron salvados, ellos confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto es Jesús proclamando en medio de la cruz y invocando a todos los patriarcas que le representaron, entre ellos Moisés, David y los profetas como Jeremías, que padecieron al igual que él por causa de su gran nombre. En este video destacaremos especialmente Moisés, porque es un representante de Cristo del Antiguo Pacto que ya veremos tuvo un modelo de vida muy similar a la de él en el ámbito espiritual. Salmos 22:6 continúa,
pero yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Esto es exactamente lo que sucedió. Él estaba en el mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no le recibió. Muchas religiones utilizan el verso 11 para despropositar o desalentar al pueblo judío, diciendo que el pueblo judío fue el que sacrificó a Cristo, pero ciertamente el mundo entero no le conoció, según dice el verso exacto anterior. El mundo entero le rechazó, por eso Él vino por causa del mundo, pero también de su pueblo de Israel, en perdón, en redención, en su perfecto plan. Y así es como lo dice exactamente el Salmo 22, 6. Soy un gusano, no un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Ese todos es el mundo, y el pueblo es aquel que lo despreció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, 12 al 13, más a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él le dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intenciones humanas, sino porque Yahweh así lo dispuso. Y este es el plan de salvación vivificado, que a pesar de que vino a los suyos y las suyas no le recibieron, a pesar de que se presentó ante el mundo y el mundo no lo conoció, Él vino a libertar no solo a su pueblo por herencia sanguínea, ni tampoco por impulsos físicos, es decir, por obligación, ni por intenciones humanas, es decir, por causa de un ministerio que prácticamente te induce a aceptar, sino porque Yahweh así lo dispuso, es decir, por voluntad del Salvador. De manera voluntaria, nosotros aceptamos su salvación y con ellas aceptamos la redención y pasamos a tenemos potestad de ser hijos de Dios. Y de esta forma cautivarnos en Él y obtener una vida en abundancia. Salmos 22 del 7 al 8 continúa. Todos los que me vieron se burlaron de mí. Ellos hablaron con sus labios y menearon sus cabezas, diciendo: Él se encomendó a Yahweh, así que Él lo libere, que Él lo salve. Puso su delicia en Él. Esto no es más que exactamente lo que sucedió y podemos ver en Mateo 27 del 39 al 40. La gente que pasaba le insultaba, meneando sus cabezas, haciendo el mismo acto de rechazo y de burla, y diciendo: así que puedes destruir el templo, no digas, y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres el hijo de Yahweh, y bájate de la estaca o bájate de la cruz. Esta proclamación, así que puedes destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, en una forma en la que Jesús expresaba y se veía a Él como el primer templo, el que llevaba por primera vez la gloria del Señor, al Espíritu Santo. Su templo ciertamente iba a ser destruido y iba a ser reconstruido en 3 días, señal de su resurrección y en toda gloria. Sálvate a ti mismo si eres el hijo de Yahweh, bájate de la estaca. Ciertamente no era el tiempo, porque tenía que pasar todos estos padecimientos. Asimismo, los principales sacerdotes y los maestros de la Torá hicieron burla de él, diciéndose el uno al otro: Él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo, porque ellos lo vieron de manera terrenal, ciertamente. Y así es el Mesías. ¿Será verdad el Rey de Israel? Que baje de la estaca. Si vemos eso, entonces le creeremos. Hasta los hombres que estaban clavados en él le insultaban, cumpliéndose nuevamente lo que ya estaba dicho en los Salmos. Salmos 22 del 9 al 10 continúa: pero tú eres el que me sacó del vientre, mi esperanza de los pechos de mi madre. Desde mi nacimiento he sido echado sobre ti. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y esta es una verdad muy profunda que se desprende de estos versos. Ciertamente ha sido plasmada por el profeta Isaías. Y aquí es cuando vemos la participación de Moisés en un paralelismo muy hermoso. Isaías 7 del 14 al 15 dice: por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal.
He aquí una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamará Immanuel. Dios está con nosotros. Mantequilla y miel Él comerá, antes que el niño conozca preferir el mal o escoger el bien. Esto nos revela de manera sobrenatural que Immanuel, el que no es un nombre propio, sino que es una forma de llamar a Yeshua, comió antes de que pueda preferir el bien o escoger el mal. Es decir, desde antes que siquiera tuviera la facultad de comer por sí mismo, de tener conciencia de sí mismo, es decir, desde el momento de su nacimiento, mantequilla y miel. Esto lo podemos ver a un nivel natural, que literalmente no dependió de María, por lo tanto se anula todo sincretismo religioso en la que se ve a un Jesús dependiente de su madre, unidos en un amor ficticio, que no es más que un sincretismo religioso de todo el resto de las religiones, como ya hemos visto en otros videos. Se anula automáticamente gracias a esta profecía. Él sinceramente no dependió de su madre, dependió del Espíritu de Dios desde el momento de su nacimiento, el que lo concibió, el que hizo sombra de manera sobrenatural a María para que ésta quedase preñada del niño, que ni siquiera dependió de su sangre ni de cordón umbilical, porque su sangre era sangre preparada especialmente del cielo. Mas el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El consejero es figura del Espíritu Santo, como aquí mismo lo menciona. Es la sabiduría, es la forma femenina manifestada de Dios en esta fórmula familiar que Él tiene y que pasó a los hombres en el momento de decirles y crearlos a su imagen y semejanza, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces el Espíritu Santo lo podemos ver como la figura femenina de Dios, aquel que alimentó y cuidó de Jesús antes de que como hombre conociera el bien y el mal. Es que así se nos revela. Y el paralelismo lo encontramos en Moisés, como ya vimos antes. En este punto, la hermana de él dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti? La hija de faraón respondió: sí, ve. Así pues la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño. Y es que de la misma manera, en este paralelismo hermoso, así como la hija del faraón prohijó a Moisés, de la misma manera María en la tierra prohijó al Salvador. No fue su madre de verdad, ni aunque lo haya llevado en el vientre. Y al igual como Moisés fue alimentada por su madre verdadera, por la madre que lo concibió realmente, asimismo el Espíritu Santo alimentó de mantequilla y miel a nuestro Salvador. Leche y miel son representantes de la palabra pura, de la palabra purificada, de la palabra además condensada para el Salvador. Y el Salvador pasó durante toda su vida en la tierra a todos nosotros, se la plasmó a los apóstoles, quienes fundaron la iglesia en todo el mundo y establecieron la salvación a todo aquel que lo quisiera aceptar. Tierra abundante, tierra que fluye leche y miel, de donde se saca la cuajada, de donde se saca la mantequilla, la leche procesada, la leche revelada y la miel, que su palabra se compara, que es más dulce que la miel, como el rollo de palabras que tragó Ezequiel, que a pesar de ser de condenación, eran dulces como la miel. Primera de Pedro 2:2, sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra, para que por ella puedan crecer hacia la salvación. Y este es el misterio que nos revela el apóstol Pedro, de beber la leche del Señor, de beber de su palabra, la misma palabra con la que nuestro Salvador fue preparado y alimentado desde el momento de su nacimiento, desde que dentro de su vulnerabilidad de hombre, antes de conocer el bien y el mal en la tierra, fue resguardado y alimentado. Y esta verdad preciosa salía en el Salmo 22. Continúa el Salmo 22. No estés lejos de mí, porque la aflicción está cerca y no hay nadie en que me ayude.
Muchos toros me rodean, pues toros de Bashán me han cercado. Ellos han abierto la boca grande contra mí, como leones rapaces y rugientes. Nuevamente en una figura encontramos a los toros en muchas partes de la Biblia como figuras demoníacas, asimismo en otros libros externos. Los toros de Bashán eran representantes a todos los extranjeros. Mateos 27:45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra estaba cubierta con oscuridad. Más que un simple evento astronómico como puede ser un eclipse, esta oscuridad pudo ser causada también por la presencia vívida de las tinieblas que estaban esperando a que sucumbiera, además de todo lo que tenía que pasar él más adelante, por amor a todas las gentes del pasado que tuvo que salvar. Mateo 27, 48-50. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una calle y se la dio para que bebiera. El resto decían: esperen, vemos si Elías viene a socorrerlo. Pero Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su espíritu. Y es que en este momento en el que estaba lleno de burladores, de perseguidores, de todos aquellos que le hacían beber de lo más amargo, es que entregó su espíritu, su ruach, su viento, para poder así cumplir lo que seguía, para lo que estaba destinado a hacer. Estos son los toros de Bashán, los extranjeros. Bashán era una de las ciudades conquistadas por Manasés, que posteriormente en la Biblia vemos que fueron conquistadas por Asiria, enseguida por Babilonia y luego por Persia. Mateos 12:38-40 dice: entonces algunos de los maestros de la Torá dijeron: Rabí, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Él respondió: ¿una generación malvada y adúltera quiere una señal? No, no van a dársele más señal que la del profeta Jonás. Tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Este era el Dios revelando a la generación perversa, a la generación adúltera, a los toros reconocidos por su gran sexualidad, por su gran adulterio con cientos de vacas. Así lo podemos ver y lo podemos comparar a esta generación malvada y adúltera, como los toros de Bashán son estos, los que le atacaban, los que iban a ver como señal que el Hijo del Hombre sería descendido a las profundidades, y así nos revela, y lo veremos más adelante, 1 de Pedro 3 del 19 al 20, además del propósito y la causal por la que tuvo que hacer esto. Todo esto desprendido del Salmo 22. Ya ven lo maravilloso que va siendo este salmo. Salmo 22:14. Estoy siendo derramado como agua, todos mis huesos están desencajados, mi corazón en medio de mis entrañas se ha vuelto como cera derretida. Esto es exactamente todos los eventos que físicamente Jesús pasó, revelados en este salmo: el derramamiento de sangre, la sequedad a causa de la sed, y lo más revelador de todo, un posible infarto al miocardio. Según el propio salmo describe: mi corazón se ha derretido en medio de mis entrañas y se ha vuelto como cera derretida. Y esto es precisamente lo que causa un grave infarto al miocardio, causado por un dolor muy intenso, lo que provoca una rotura ventricular, que es literalmente el corazón derritiéndose por las entrañas. Juan 19:34 dice: sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. Esto no es más que un síntoma causado justamente por una rotura ventricular que viene después de un infarto al miocardio, médicamente comprobado. Salmo 22 del 15 al 16 continúa: mi fuerza se ha secado como fragmento de vasija, mi lengua se pega a mi paladar, me has derribado al polvo de la muerte. Muchos perros paganos me rodean, la asamblea de los perversos me ha acechado alrededor. Ellos atravesaron mis manos y pies. Aquí nuevamente vemos la condición de sequedad de Jesús, así como aparece en Mateo 27:31, cuando terminaron de ridiculizarlo, le quitaron el manto, le pusieron su ropa de nuevo y le llevaron a ser clavado en la estaca de ejecución, tal como ya lo revelaba el Salmo.
Salmo 22, 17 continúa: mientras yo cuento todos mis huesos, ellos me observan con satisfacción maligna. Esto nos revela exactamente cómo continúa el plan, y es que para que se cumplieran las profecías, ningún hueso del Mesías fue roto. Y mientras esto sucedía, mientras él mismo se aseguraba de que las profecías se estuvieran cumpliendo, la gente seguía mirándolo como un personaje común, como un criminal. Se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus huesos. El auténtico Cordero Pascual que moría por toda la humanidad estaba revelándose ante todos. Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera el pasaje del Tanaj: ni uno de sus huesos será quebrado. Pasaje que sale, entre otros, incluyendo el Salmo 22, como ya vimos. En el Salmo 34, del 19 al 20, la persona justa sufre de muchas aflicciones. Ciertamente, ya sabemos, Jesucristo es la persona justa, pero Yahweh la rescata de todas ellas. Él protege todos sus huesos, ni uno solo será quebrado. Salmos 22, 18. Dividieron entre sí mis vestiduras, por mi túnica echaron suerte. Otra pista de que todo esto es exactamente el plan divino, al igual como se demuestra en Mateo 27:35, también en Marcos. Después que le clavaron a la estaca, echaron suertes entre ellos su ropa, tirando los dados. Salmos 22, del 19 al 21. Pero tú, oh Yahweh, no remuevas mi ayuda, mi fortaleza, ven deprisa a ayudarme. Libera mi alma de la espada, mi único engendrado del poder de los perros. Sálvame de la boca del león, de los cuernos del unicornio, oh toros salvajes, rescátame. Esta era el pedido de auxilio de Jesucristo, porque sabía lo que iba a pasar más adelante. Sabía que tenía que enfrentarse a todas las potestades, liberar de las llaves de la muerte al enemigo. Primera de Pedro 13, del 18 al 20 dice: porque el Mesías mismo murió por los pecados de una vez y para siempre, una persona justa en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado en el espíritu, y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los espíritus en prisión, o tártaros, según aparece el nombre original, a aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noé, mientras Yahweh pacientemente esperó durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, para ser específico 8, fueron salvadas por medio del agua. Podemos ver un gran paralelismo de todo esto que sale aquí, y nos damos cuenta de que Dios vino a salvar a toda la humanidad conforme a la salvación que se merecían. Ojo con este punto: a la generación de aquellos del 100%. O en paralelismo, la parábola del sembrador dice: y una parte fue lanzada en tierra buena. La tierra buena creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. El 100 por uno lo vemos en el diluvio como Enoch, el que se fue arrebatado. El 60% lo vemos a la figura de los 8 que fueron salvados en medio de las aguas, o por medio de las aguas, Noé y su familia. Pero también vemos a un 30% que tuvieron que pasar por prisión y grandes aflicciones y ser salvados en el momento de su salvación. Salmos 22, del 22 al 24 continúa: declararé tu nombre a mis hermanos, allí mismo en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Y es que una vez pasada por todas las aflicciones, llegaba el momento de la resurrección y que su plan perfecto terminara. Tú que temes a Yahweh, alábale. Toda la semilla de Jacob, glorifíquenlo. Toda la descendencia de Israel, témanle a él. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la súplica del pobre, ni vuelto su rostro de mí, sino que cuando clamé, él me oyó. Y es que Primera de Juan 2, del 1 al 3 nos revela: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos, intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Y en esto sabremos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos de la gracia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todos los que se desprenden del mismo. Tú que temes a Yahweh, alábale. Toda tu descendencia, oh Jacob, glorifíquenle. Toda tu descendencia, oh Israel, témele a él, porque él no ha despreciado ni aborrecido las súplicas del pobre. O sea, los gentiles, nosotros, los que anhelaban palabra, los que necesitaban salvación y salir de todo este mundo de idolatría y religiosidad. Ni vuelto su rostro de mí, sino que cuando clamé, él me oyó. Y es que Jesús es nuestro abogado, el cual clama por nosotros para que seamos salvos. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Él vino a cumplir toda la ley, para que toda la ley imposible de cumplir por los hombres que morían en la ley fuera en ellos, adquirida en sus corazones, y de esta manera mediante la gracia más fácil de cumplir, ya que podríamos llevar sus cargas en él y llevar las cargas suyas. Colosenses 2 del 14 al 15. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra, por causa de las regulaciones estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución. Despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Y es que grandes principios y potestades habían oprimido al hombre, aprovechándose de todas estas leyes, sabiendo que serían imposibles de cumplir. Todas estas leyes, y aquel que quiera seguir condenándose por la ley, rechaza a Cristo, según lo que nos revelan los hechos anteriores. Pero aquel que se encomienda a Cristo, siguiendo las leyes que Él puso en nuestros corazones, son estos los salvos. Siendo manifiestos que soy una epístola de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivos, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Porque Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Él ciertamente vino a cumplir la ley por todos nosotros, para que en su gracia fuéramos salvos. Y ahora solo Él demanda que cumplamos sus mandamientos, los mandamientos que Él dejó en esta tierra, que sinceramente resumen todos los mandamientos que antes eran prácticamente imposibles de cumplir para el hombre. Y es una gran verdad toda desprendida de este maravilloso salmo. El salmo continúa: de ti viene mi alabanza en la gran congregación, cumpliré mis votos delante de los que lo temen. Que coman y que se sacien los humildes, alaben a Yahweh los que lo buscan, y vuestro corazón viva para siempre. Y es que esta es la promesa de vida y vida en abundancia que Dios declaró a causa de su bendita y poderosa salvación. Pero cuando los principales sacerdotes y los maestros de la Torá vieron las obras maravillosas que hacía, y los niños gritando en el templo, Hoshiana al hijo de David, se pusieron furiosos. Ellos le dijeron, ¿escuchan lo que están diciendo? Yeshua respondió, claro que sí. ¿No han leído nunca? De la boca de los niños y de los infantes de pecho has preparado alabanza para ti mismo, y es lo que demanda ciertamente nuestro Salvador. Juan 6:27. No trabajen por la comida que pasa, sino por la comida que se queda para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque en esto Dios el Padre ha puesto su sello. Yeshua les dijo nuevamente, y esto es en una discusión que tuvieron a causa de la comida física y del maná de Moshe o Moisés: si en verdad yo les digo que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos de este pan de ahora en adelante. Yeshua respondió, yo soy el pan que es vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed.
Que coman y que se sacien los humildes. Alaben a Yahweh los que lo buscan, y vuestro corazón viva para siempre. Salmo 22 del 27 al 27. Todos los confines del mundo recordarán y se volverán a Yahweh. Todas las familias de las naciones adorarán delante de su presencia. Porque el reino pertenece a Yahweh y Él es soberano de las naciones. Todos los que prosperan en la tierra han comido y adorado. Todos los que descienden al polvo se postrarán delante de Él. Mi alma también vive para Él. Y es que ahora el precio de la gracia para todos los que no acepten es que tendrán que pasar y reconocerle de todas maneras. Aprovecha que estamos a tiempo, de que aún tenemos el tiempo de aceptarle de la buena manera, de aceptar su salvación, ser salvos por medio de Él para alcanzar vida eterna y adorarle por siempre. Filipenses 2 del 9 al 11 lo revela. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado Yahshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es amo para gloria del Padre Yahweh. Al ser los dos lo mismos, al ser los dos Dios, al cumplir el modelo familiar, si es honrado el Hijo, es honrado el Padre, y se aplica la justicia del Señor para buenos y malos, para el que acepte y para el que no, porque Él es todopoderoso, justo y salvador. Entendamos sus principios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Salmos de 22 al 30 al 31. Toda mi semilla le servirá. La próxima generación será deportada a Yahweh. Ellos vendrán y proclamarán su justicia a un pueblo que nacerá, quien Yahweh ha hecho. Esto es promesa de los hechos de los apóstoles, y es que los apóstoles de Jesucristo, aquellos que vienen de su pueblo, de su generación, de su semilla, la cual será reportada a Yahweh, el evento en Pentecostés, ellos vendrán y proclamarán su justicia a un pueblo que nacerá, quien Yahweh ha hecho, el pueblo de los gentiles que se hace iglesia por la gracia del Señor, el que nos salvó, el que nos restauró, el que nos dio nueva vida. Primera de Juan 4 del 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, es decir, que acepta su salvación. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Ciertamente el anticristo se encuentra en la economía, en las grandes inversiones, en los grandes poderes que preparan para su venida, que preparan para que éste llegue como si fuese el auténtico Cristo, haciéndose pasar por Dios y haciendo que se pierda la mayor cantidad de personas en la humanidad. Amigos míos, hermanos míos, aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo, aún están a tiempo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Confiésale, acéptale como tu único Salvador. Esta es la única verdad y la verdad que debería ser divulgada a todos. Todo se desprende de la palabra y estaba escrito aún en el Salmo 22, y es que realmente tenemos aquí a un David que estaba conforme al corazón del Señor, y lo podemos ver ya que éste sabía todo su plan de antemano y de una manera poética y maravillosa lo plasmó a la perfección en el Salmo 22. Primera de Juan 1 del 1 al 2. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Amigo mío, hermano mío, la vida que es Cristo vino al mundo para reducirse a hombre y ser manifestada, el Verbo, el que permaneció desde el principio de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Él desde siempre se manifestó hacia los hombres. La luz resplandece en las nieblas, y las nieblas no prevalecieron contra ella.
Así como las tinieblas jamás prevalecieron contra Cristo y éste venció, asimismo las tinieblas no prevalecerán en el final de los tiempos y los ganadores serán aquellos que estén a favor de Cristo. ¿Quieres venir a favor de Cristo? ¿Quieres pertenecer a los que todas las rodillas que se doblen ante Él y ser salvos y no dentro de los condenados? Por favor, te invito a que si no lo has hecho aún, seas parte de la luz, de esta verdad maravillosa que de la Biblia se desprende en cada uno de los versos y que nos acompaña en cada una de las poesías bíblicas y en cada uno de los versos que de ellas se desprenden. A ser salvos por Él, nos acompaña a vivir una vida y una vida en abundancia. Y este es el mensaje que con este video quiero transmitir. Te doy muchas gracias por ver este video. Si quieres edificar más de tu vida o saber de otros datos curiosos, no dudes en suscribirte. Muchas gracias y adiós.